en la audiencia. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, y a tu compañera también. Gracias por el contacto. Sí, doctora, justamente ayer se realizó la sustanciación del recurso de reposición que usted planteó. Queríamos saber nomás, ahí también hay otros recursos pendientes. Sí, sí, sí. Además del recurso de reposición que se presentó contra la Providencia de Admisión, también está el recurso de apelación que se planteó contra la prisión preventiva y también contra el auto que había ordenado la extracción de datos del teléfono del señor Paraguayo Cuba. Entonces, ambas resoluciones están todavía pendientes de resolución. Y hasta donde yo sé, tampoco hasta el momento todavía no, hasta el último que revisé en el sistema no se resolvió tampoco la reposición. Sí, del juzgado dijeron que tenían 3 días y entonces iban a tomarse el tiempo para resolver ese pedido justamente. Sí, sí, sí. Pero No, sí, decime. te escucho, doctora. No, nada más, recordar, ¿verdad?, de que efectivamente hay varios recursos que se plantearon, y en especial contra la prisión preventiva, porque es lo que más afecta al señor Paraguayo Cubas, ya que él está privado de su libertad y nosotros insistimos con eso de forma ilegal. Y justamente hoy ya estuvimos hablando con la doctora Yolanda y ya decidimos también presentar el día de hoy el habeas corpus, ¿verdad? Presentaron, No, vamos a presentar el día de hoy o en el transcurso de mañana a la mañana, teniendo ya el tiempo que viene transcurriendo, esperando una expedición sobre esta nulidad de la prisión preventiva. ¿Y eso lo presentarían dónde, doctora? ¿Ante la corte? Eso se presenta en garantías constitucionales. No, no, ya Y sé, pero de repente también puedes irte directamente a la corte de sí, la habeas corpus o en algún juzgado de primera instancia. exactamente. Y la verdad que eso sí voy a definir bien con la doctora a ver en qué instancia lo hacemos. Pero sí es una medida que ya vamos a tomar considerando el tiempo que ha transcurrido y atendiendo que también eh, él está todavía privado de su libertad en forma ilegal el señor Paraguayo Cuba, ¿verdad? Sí, el argumento que planteaba doctora ahí era que no se admitió la imputación y ya le dieron medidas Claro, cautelares. como vos sabés también, Raúl, ¿verdad? La medida cautelar es accesoria, es supletoria al proceso, es accesoria, o sea, tiene que existir un proceso formalmente abierto. Y lo que esta defensa pudo evidenciar al juez de garantía es que efectivamente esta prisión preventiva fue decretada fuera de un proceso formalmente abierto. O sea, al tiempo de dictarse la prisión, todavía no se había admitido la imputación. Y esto es fácil de corroborar, simplemente uno puede verificar la fecha de la admisión, que fue el 8 de mayo, y puede verificar con la fecha de la resolución de la prisión, que fue de fecha 6 de mayo. Y uno va a verificar recientemente que él ya estaba privado de su libertad antes de que exista un proceso formal abierto. Y es sabido que un requerimiento, un acta de imputación, tiene que pasar necesariamente por ese control jurisdiccional, verificar la legalidad del requerimiento. También existan los recursos, los incidentes que se pueden plantear sobre ese recurso y verificar si es procedente o no a partir de esa validación, digamos, por el juez, o de esa validación del juez, de verificar si efectivamente es propia la aplicación de una medida cautelar. Acá ocurrió lo contrario, primero se le aplicó la medida y después recién se admitió el acta de imputación. Y en un proceso penal eso no puede proceder, y aparte eso sería un antecedente nefasto también para los tribunales, porque entonces quiere decir dar una potestad al juez de privar de tu libertad o de otorgar medidas sin un proceso abierto o sin un proceso efectivamente controlado, porque para iniciar un proceso penal necesariamente se tiene que hacer ese control, digamos, jurisdiccional del primer acto procesal, que es el requerimiento fiscal. Y en este caso el requerimiento fiscal o el acta de imputación formó parte del primer requerimiento presentado por la Fiscalía. Sí, justamente Entonces, está. por esas razones es que nosotros consideramos que la prisión es nula, porque al tiempo de dictarse no existía una admisión formal de la imputación. Justamente hablando así con algunos abogados defensores e incluso defensores públicos, decían, se puede dar un proceso, abrir el proceso y no aplicar medida cautelar y es perfectamente legal, pero no se puede aplicar la medida cautelar sin abrir el proceso. Eso no, eso está mal, decían No, ellos.
Y aparte que esta es una situación muy sensible porque afecta directamente a la libertad de la persona. Y no se puede subsanar, no se puede decir, no, pero después se admitió la acusación o la imputación, pero ya está privado. O sea, la prisión en sí es ilegal y eso no se puede ir en detrimento del procesado. Entonces cualquier persona hoy puede ser privada de su libertad sin que esa imputación esté admitida. Y eso es darle una potestad gravísima a un juez de garantía que haga ese tipo de... Es como volver a la dictadura, básicamente, de dar una potestad de otorgar medidas sin proceso, ¿verdad? Y en este caso, doctora, la Fiscalía ya respondió el recurso de apelación en contra de la Sí, medida. la Fiscalía muy escuetamente nomás respondió ese pedido de... En realidad, la prisión preventiva todavía no... Ya fue respondida, pero ellos dicen que sí, la imputación era válida. Y en realidad acá el punto es cómo la Fiscalía puede y cómo el juzgado pueden decir que esa prisión es válida cuando de las constancias de auto se puede verificar fácilmente de que efectivamente esa prisión no fue dictada dentro de un proceso penal. Y también usted, doctora, planteaba la nulidad de esa acta de la medida cautelar que se hizo ante el juez Jean Paul López. Hablaba de algunas irregularidades usted, doctora. Bueno, la verdad que en el mismo sentido, ¿verdad? El incidente de nulidad se circunscribe en dos aspectos, en actuaciones que son anteriores a la imputación y en actuaciones posteriores a esa imputación. Y los puntos anteriores son los puntos más graves porque justamente son los que atañen o versan sobre la medida cautelar, y los puntos posteriores, es decir, que nosotros consideramos que esa imputación es imprecisa, que su relato de hecho es impreciso, porque tenés que tener en cuenta también, Raúl, que justamente la teoría del caso que tiene que cumplir, esa teoría del caso tiene que tener lugar, fecha, la descripción concreta de cada conducta, y los elementos de sospecha tienen que tener una vinculación con la cantidad de hechos punibles que se le atribuye al señor Paraguayo Cuba. Un ejemplo, a él se le atribuye resistencia. No entendemos por qué, esta defensa no entiende por qué él está siendo imputado por resistencia cuando se ha viralizado en los medios de comunicación de que en el momento que él fue detenido, él se presentó, se entregó y no hubo ninguna resistencia de su parte a la orden de la autoridad judicial. Entonces, esas imprecisiones es la que nos lleva a nosotros a solicitar justamente la nulidad de esa imputación. Pero yo te cuento, Raúl, que esa nulidad ya fue resuelta, o sea, se rechazó el incidente. ¿Cuál se rechazó, doctora? La nulidad de la imputación. La nulidad se rechazó hace unos minutos, se rechazó eso, y aparte el juez tampoco estudió lo que exactamente esta defensa peticionó, diciendo que él le está vedada la posibilidad de estudiar estudiar los incidentes de nulidad de las actuaciones como resoluciones y providencia, porque eso tiene otra vía idónea de plantear. Claro, nosotros igual planteamos los recursos pertinentes, pero no le está vedado a un juez de decretar que si hay una nulidad obviamente insalvable, una nulidad absoluta, obviamente que ante la nulidad de un acto concreto anula como consecuencia directa y consecuencia lógica los otros actos. Pero en este caso el juez se ha limitado simplemente a decir que le está vedada esa posibilidad, ¿verdad? Es como una suerte de evitar nomás directamente la petición de esta defensa. Igual esta defensa va a recurrir a esa resolución, ¿verdad? Ya, entonces, lo concreto y es lo nuevo, nos está dando una primicia, doctora. El juez de garantía, Julián López, acaba de rechazar entonces... el incidente de nulidad, ¿no? Así todavía la reposición. Claro, pero ya tiene la posibilidad de rechazar por ese motivo. Claro, totalmente. No era tampoco una resolución inesperada por esa parte. Estábamos viendo nomás cómo él iba a resolver el tema de la prisión y bueno, él dice que está vedada la posibilidad, que tiene facultad de estudiar la nulidad de las otras actuaciones. Solamente se limitó a estudiar la nulidad del acta de imputación. Entiendo. Y bueno, entonces pero eso se va a apelar. Formalmente no se expidió. Sí, igual vamos a apelar porque nosotros hicimos una petición concreta y esta defensa no pudo encontrar en esa resolución una respuesta a esa petición. Ya, entiendo. Entonces, esto va a ser apelado. Lo que decía nomás, no va a ser lugar de incidente de nulidad de la alta imputación, así como de las actuaciones procesales planteadas por la doctora Jessy Ruiz Díaz y Yolanda
Paredes, dice justamente la parte resolutiva del fallo. Ahora estoy mirando, doctora. Bueno, y esa es una decisión reciente que obviamente nosotros vamos a recurrir y atendiendo un poco también la falta de expedición del juez sobre justamente el periodo de la nulidad de la prisión como una consecuencia directa, como te dije. Hay dos cuestiones que planteamos, las anteriores y posteriores a la admisión. Y él directamente olvidó estudiar las resoluciones anteriores a esa admisión, que son nulas, categóricamente son nulas. Y obviamente que esto va en detrimento de mi defendido porque él sí es privado de su libertad si él no encuentra en la expedición hoy dada por el juez una respuesta a su petición. Entiendo. Por esa razón también es que nosotros vamos a sustentar todas estas circunstancias en el pedido del habeas corpus, porque él finalmente sigue privado de su libertad. Claro, y si no está firme la imputación por esta, no podría darse la aplicación de la medida cautelar. Totalmente, y aparte no está firme y aparte hoy también tenemos una negativa del juez de estudiar los actos anteriores a esa admisión. Entiendo. Y bueno, una última consulta. Yo le decía con respecto al tema de que supuestamente no se consignaron tampoco algunos puntos en algunos puntos solicitados ante el juez Jean-Paul López, ¿verdad? Justamente los pedidos de la defensa y eso. Ahí lo que te decía, si había también... Sí. En realidad nosotros planteamos la nulidad del acta porque había una inconsistencia importante entre lo que verdaderamente aconteció en esa audiencia y lo que está plasmado en el acta. Y ante esa brutal inconsistencia es que nosotros también pedimos la nulidad, porque no pasa de ser una mera nulidad relativa por una formalidad o porque no tiene firma, sino que también aquí hay peticiones hechas por esta defensa que no obran en acta y obviamente tampoco tienen una resolución por parte del juez. Y eso es muy grave, porque nosotros hemos peticionado la suspensión de la audiencia, hemos solicitado también, hemos planteado una apelación, una reposición y apelación en subsidio, y también posterior a eso volvimos a solicitar una suspensión de la audiencia. Y ninguna de esas circunstancias en ese orden que te estoy contando, Raúl, no consta eso en acta. Y es una cuestión bastante grave. Muy grave, porque eso sí a nosotros nos imposibilita a obtener una resolución judicial y eventualmente post resolución recurrir esa resolución judicial en caso que eso agravie a nosotros. Pero desde el mismo momento que no se deja constancia o se omite circunstancias que son peticiones específicas hechas por la defensa, obviamente que el acta también genera o produce actos nulos, porque recordemos, Raúl, que la resolución de prisión también se sustentó en el acta. Claro, sí. Y esa acta también hoy está con un vicio de nulidad, que para esta defensa es absoluta, porque afecta directamente al derecho a la defensa por obviar justamente peticiones y también ni siquiera expedirse el juez sobre esas peticiones. Entiendo. Y bueno, doctora, vamos a estar atentos al habeas corpus que va a plantear, como nos adelantó aparte estas apelaciones. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable, doctora. No, gracias a ustedes. Gracias por el contacto. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. La doctora Jessie Ruiz Díaz.